Bueno, ya estamos en comunicación con Carla Villate, licenciada en psicología, para tratar un tema que estuvo en boca de todos, que también estuvo en los medios, obviamente, porque vamos a hablar de este duelo, de un duelo amoroso. Por ejemplo, hacer la gran pampita. ¿Es hacer un duelo amoroso? Cuando estás terminando una relación, ya exponerte con otra persona. Estamos en comunicación precisamente con Carla. Carla, ¿cómo estás? Cristian Romero te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Acá desde un bar, así que pobre la gente que está alrededor que escucha el duelo un rato. Bueno, pero un duelo amoroso, algo va a poder Sí, rescatar sí, seguramente. Todos en algún momento pasamos o vamos a pasar por algún duelo amoroso, ¿no? exactamente. Creo que, bueno, que tienen que ver los duelos con también, ¿no? El desarrollo de todas las personas, están las crisis vitales normales y, bueno, y hay duelos que sí son parte de esas crisis de desarrollo normal, vitales, y hay otros que no, que obviamente se transitan de diferente manera y muchas veces los profesionales tenemos que acompañar en que esos duelos no se conviertan en duelos patológicos, que sean duelos, digamos, de una resolución donde uno pueda salir fortalecido luego de eso, ¿no? Ujú. Y esta exposición que tiene Pampita, que enseguida, digamos, se expone, se muestra con una presunta pareja, ¿no? Una presunta nueva pareja. ¿Es sano? ¿O realmente está Bueno, tapando un dolor, digamos, con una imagen? en realidad no podemos hablar de las personas sin saber exactamente lo que atraviesa esa persona, porque una cosa es lo que ella puede mostrar y otra cosa es lo que puede estar transitando en su privacidad. Entonces, uno nunca sabe si ese duelo se pudo haber iniciado durante la relación, si a veces las personas, yo digo que transitan dolores muy profundos, pues en este caso, bueno, con la pérdida de su hija, frustraciones amorosas y demás, y que tienen que ver con cosas por ahí no esperadas. De repente cuesta más aproximarse al dolor, ¿no? A veces, no digo en el caso de ella, porque no estoy hablando de ella actualmente, sino que hablo de las personas que han sufrido grandes duelos Sí. reales. De repente, cuando uno se acerca a una situación de dolor, puede generar conductas como más evitativas, para no acercarse a sentirlo nuevamente. Entonces, a veces hay defensas maníacas, donde las personas se la pasan haciendo, para no sentir, Ujú. ¿sí? Entonces son como maneras de evitar el contacto con el dolor, que es lo que muchas veces, obviamente después me permite salir adelante de una situación, porque el duelo lo tenemos que atravesar de una manera, hay diferentes etapas, pero esas etapas se pueden, no tienen que ser de manera concatenada. Es decir, para que uno pueda atravesar un duelo, tenés que atravesar diferentes etapas, como la de el shock, empieza con una negación, después entramos como una etapa de ira, de bronca hacia uno mismo o hacia el otro, ¿sí? Después entramos ya en una etapa más de negociación, que cuando digo después entramos quiere decir que puede pasar de manera alternativa, Carla, ¿sí? pero Son, ¿tiene las mismas etapas que un duelo por pérdida física, el duelo amoroso? mira, los duelos, ¿a qué le llamas por pérdida física? ¿Por una persona que fallece, Por decís vos? ejemplo, sí. Bueno, los duelos como tal es, digamos, que uno duele algo, duele, que uno esté, ¿no? Que sea un doliente, tiene que ver con el dolor, y todos los duelos con pérdidas en relación son duelos que se atraviesan de la misma forma, pero obviamente que tienen que ver con el componente de quién es la persona, qué es lo que sucedió, de qué manera, qué cultura es a la cual estoy expuesto, porque no lo mismo transitamos un duelo en esta sociedad que en otra. No sé, yo estuve en la India, por ejemplo, y de repente el duelo en la India es de una forma, en Estados Unidos y en Inglaterra es de otro, ¿no? La cultura imprime mucho cómo uno tiene que duelar. Entonces es como que también venimos como de decir, bueno, si yo me peleo con alguien, tengo que estar de luto, ¿no? Y si yo no estoy llorando, como ella dice, comiendo helado acá tirada, de repente soy una mala persona porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, que, creo que uno de los errores más grandes que cometemos las personas es juzgar al otro en función de lo que yo haría. Ujú. Es decir, si yo experimento un duelo y lo transito de esta manera, el otro tiene que experimentarlo de tal forma para que le esté doliendo o para que sea buena persona, ¿no? Entonces, de repente hay diferentes maneras de transitar el duelo y cada uno la transita a su ritmo, a la velocidad y como mejor puede, ¿sí? Entonces, desde nuestro lugar como profesionales, creo que uno sabe que hay tres perfiles de respuesta frente al duelo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una respuesta de personas que responden de manera más emocional, que son personas que necesitan expresarse, que necesitan salir a contarlo, que necesitan para elaborar ese duelo, digamos, para procesar esa situación, son muy emotivas,
¿sí? Ujú. Hay otras personas que de repente lo transitan de manera más racional. Entonces son personas que necesitan buscar fechas, datos, asesorarle de lo que pasó. Entonces, en este lugar uno lo tiene que acompañar de una manera más racional, brindando información, pero bueno, es otra manera. Y hay otras personas que transitan el duelo o reaccionan de manera más comportamental. ¿Qué significa esto? Que son personas que se dedican a ponerse en acción para ayudar a otros que sufrieron esto que yo sufrí, ¿sí? Entonces, en esto podemos tener ejemplos de diferentes personas que uno puede saber. Obviamente que después uno puede comportarse de una y de otra para poder salir y poder transitar este dolor. Entonces, tenemos que respetar cómo cada persona transita su propio duelo. Y esto no implica que esté bien o que esté mal. Implica que cada persona hace lo que puede con esta situación que se le vino encima, que le provocó un shock y que tiene que empezar a procesar y salir adelante de esto. Ujú. Entonces, ante tu pregunta si está bien o está mal, creo que está bien en la medida que esa persona pueda ir transitándolo y que eso no se le convierta en algo, digamos, en un duelo patológico que quede anclado en ese dolor. Sí es verdad que estamos en una sociedad muy alexitímica. ¿Qué significa esto? Que somos personas que nos cuesta hablar de nuestras propias emociones y sentimientos. Entonces, creo que tenemos que potenciar a poder hablar de lo que consideramos, que no todo lo que es felicidad es algo a abordar y que esté bien. A veces las cosas que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con lo feo, con la discapacidad, con los duelos, son cosas que se pueden hablar y que uno puede salir adelante también haciendo foco en esto, ¿no? Ujú. Sí, lo que llama la atención también es el exponerse, ¿no? Que se la vea, porque eh, está bien, es una figura pública y donde esté en un lugar público tomando algo con alguien, seguramente van a captar imágenes y se van a viralizar, ¿no? Pero lo que llama la atención es que si estás tan dolida, quizás podés hacer conocer a alguien, salir con alguien, pero por ahí en un perfil más bajo, es lo que por ahí algunos planteaban. Eso por un lado. Y por otro lado, después me pidieron que te haga una pregunta hoy en la redacción de C5N, hablando con mi compañero Jopo Angeli, me dice, preguntale sobre las fiestas de divorcio. ¿Viste que se festeja el divorcio en muchos casos? Sí. Me dice, preguntale a Carla si esto no es una falta de respeto afectiva. A ver, yo creo que la cultura va avanzando, va cambiando, va evolucionando y va tomando diferentes formas. Vos pensá en esto. Eh, Andá como al duelo amoroso o al duelo en la vida, ¿no? En el transitar de las generaciones. De repente antes, si fallecía una persona, porque el divorcio no existía, si fallecía una persona, vos te tenías que vestir de negro y determinado tiempo hacer el luto. Ujú, ¿Sí? Entonces son cuestiones culturales que van cambiando y que uno va diciendo lo que está bien o lo que está mal en función de la cultura. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De repente, yo me acuerdo, no sé, mis abuelos, que mi abuela, 90 y pico de años, para poder pensar en generaciones, ¿no? sí. No existía, se separan, tuvo que convivir en la misma casa con la persona con la que estaba separada y recién creo que fue en el año 85 que puede casarse con otra persona a través de otro país. ¿Qué te quiero decir con esto? Entonces, de repente, el duelo en ese momento tenía que ser que uno esté adentro, que esté mal, que, ¿no? Entonces hoy de repente ya el divorcio es un acto que va a ser de manera mucho más expeditiva, inclusive no sé si ya está, si ya ahora actualmente está o no, pero de repente ya ni siquiera necesitas abogados, puedes mandar creo que una Sí. carta documento, no sé Ujú. cómo es, o un mail y ya te divorcias. Empieza a cambiar la cultura y empieza a decir, bueno, quizás esto no es una muerte, sino es una entrada a una nueva vida. ¿No? Entonces, ¿qué te quiero decir? Empieza a reconfigurarse todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares y empieza a verse de otra manera separarse, ¿no Ujú. es cierto? Entonces, quizás no es como un gran dolor, sino bueno, es una situación que compartí con una persona, que viví con algo que me puede doler, pero no quiere decir que sea una muerte. ¿Se entiende? Y que tenga que estar de luto por eso. Y por eso creo que la cultura va evolucionando, va cambiando. Y con respecto a la exposición de ella, en este caso que justo me estás preguntando por Pampita, creo que todos después de una separación o de un gran dolor salimos a trabajar nuevamente. O Ujú. sea, vos te separaste de alguien, tuviste, no sé, una situación de engaño, una gran frustración amorosa, y al otro día fuiste a trabajar. Y de repente ella trabaja con su exposición, ¿sí? No estoy hablando de la parte con otra persona, sino que estoy Sí, hablando sí, de sí, sí, se cómo entiende. no está tirada, comiendo helado, llorando. Ella sale a trabajar para mantener a sus hijos, a su familia, y de repente quizás de esta manera ella puede ir elaborando el duelo haciendo.
¿Se Ujú. entiende? Sí, sí, Y sí. después la parte emocional. Bueno, de repente habrá que ver qué siente ella, habrá que preguntarle a ella, ¿no? No puedo analizar yo una persona que no conozco, ¿no? Lógico. En profundidad. Entonces digo, bueno, quizás ella de esta manera se sienta acompañada. Yo a veces digo que hay relaciones que son como puentes, ¿no? Que me sirven como para poder salir de una situación y es una amistad. O ¿quiénes somos para juzgar que eso está mal? Ujú. No, tal cual, tal cual. Y después lo que decís de que ella trabaja con su exposición, bueno, es así, ¿no? Por ejemplo, sus redes sociales son una gran empresa que factura bastante y está muy bien eso. Y además, bueno, esto me hago cargo yo, ante dolores peores que la separación amorosa, como la pérdida de una hija como le pasó, también siguió ella trabajando, como decís vos, se siguió exponiendo y puso el pecho, como quien dice, ¿no? Para salir adelante. Mira, yo lo que creo es que el trabajo, siempre se dice que el trabajo dignifica y cuando uno tiene que, muchas veces creando, es como que rediseñás, reinvertís la energía. Yo lo que siempre digo es que cuando uno se separa de una persona hay un proceso de recatequización, se llama. Ujú. Es decir, primaria y secundaria. Cuando uno está con alguien, no se separa de esa persona solamente, se separa del entorno, se separa de los proyectos, se separa de los ideales, se separa de un montón de cosas que creó en relación al otro y que le puso parte de uno al otro. El otro cuando se va, se lleva parte de uno también que uno puso, de su energía del alivio, de la energía psíquica, del amor, ¿no? Es esa catexia que está impresa en el otro. Entonces, Ujú. de repente, uno necesita después un proceso de recatequización. ¿Qué significa esto? Que yo vuelvo a poner el amor que puse en otro sobre mí. Yo necesito volver a tener todo eso para poder ponerlo en otra cosa. Entonces, por eso cuando uno se separa empieza el gimnasio, empieza a quererse más, empieza a hacer cosas que le gusta, ¿no? Entonces, tengo que volver a poner el amor en mí para poder volcarlo luego en otro, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tenés que inundar de energía del amor un montón de ámbitos y a vos misma para poder salir adelante. Entonces, en esos recursos que las personas van ejerciendo en ese momento, uno no es quien para juzgar dónde lo pone, ¿sí? Entonces, frente al dolor, hacemos lo que podemos con eso. ¿Cuántas veces te pasó que dijiste, si me pasa tal cosa, yo voy a hacer tal otra? Y cuando te pasó eso, no hiciste eso. Entonces Ujú. son todos actos de prejuzgamiento sobre el otro, cuando en realidad el otro hace lo que puede con lo que tiene y creando lo mejor posible para salir adelante. Somos sobrevivientes muchas veces del dolor. ¿Se Sí, entiende? sí, sí, sí. Sí, yo creo que, a ver, bueno, cada caso es particular, ¿no? Pero en el común denominador la mayoría es sobreviviente del dolor, como bien lo definís. Se me cortó ahí, perdón, Cristian. Te decía que, como bien lo definís, me parece que la gran mayoría somos sobrevivientes de dolores, ¿no? Porque la gran mayoría hemos perdido físicamente o un padre o un abuelo que teníamos cierto amor como si fuese un padre o hemos perdido hermanos, primos o lo que fuese, que te marcan y después de una pérdida física me parece que uno nunca vuelve a ser el mismo. Bueno, creo que el gran error que tenemos es creer que la vida es todo felicidad. Claro. Y de que todo tiene que ser eso. Cuando las emociones básicas, una es la alegría y cuatro tienen que ver con sobrevivir, ¿sí? Es decir, como hablábamos la otra vez, no sé si lo hablé con vos o en otros medios, ¿no? De, qué sé yo, la ira, la sorpresa, el Ujú. asco, la vergüenza, son emociones, la tristeza, son emociones que nos vienen a alertar de cosas que nos pueden pasar para que la especie humana pueda seguir sobreviviendo. Entonces, si nosotros tenemos una que es la alegría y creemos que esa va a ser la que nos determina todo nuestro día y toda nuestra vida, estamos condenados a la frustración. Entonces, tenemos que saber que tenemos en la vida crisis vitales normales y después va a haber acontecimientos que pueden ser catástrofes y acontecimientos que uno nunca va a esperar, como grandes cosas que pueden pasar de dolor, como le pasó a ella o como le puede pasar a muchas personas, o enfermedades que pueden ser que uno puede decir no las esperaba, pero bueno, uno sabe que en la vida va teniendo crisis vitales normales. Y si nosotros entendemos que la vida es solo alegría y no hay frustraciones y no hay tristezas y no hay duelos, estamos condenados a frustrarnos permanentemente, porque nuestro día pasa por diferentes emociones y tenemos que aceptarlas y saber transitarlas. Ujú. Entonces, el duelo es, en este caso, amoroso, muchas veces es muy difícil de superar.
¿se entiende? Sí. Pero uno tiene que ir trabajando sobre uno mismo y sobre esto que quizás es un gran, para mí, ¿cómo llamarte? Un gran mandato social, que es decir, si no estoy enamorado, no soy feliz. Ujú. ¿No? Entonces digo, hay que ver si esto es algo que el otro me está imprimiendo o es algo que yo realmente quiero. Y bueno, y quizás yo me siento bien con alguien que me acompañe, que me escuche, que me aconseje, que no sé, ¿no? Que hay que saber cuál es su necesidad básica que está buscando en un vínculo. Y Ujú. quizás no es la misma que tenés vos, que tiene otro. Por eso no es digno de juzgarse, sino que es para acompañar y decir, bueno, esta persona está haciendo lo mejor que puede con esto que tiene y empezar a aceptar que las emociones son diversas y que en ese mundo de emociones diversas, la alegría es una de ellas, ¿sí? Y que después tenemos un montón que nos ayudan a sobrevivir. Bien. Ujú. Por último, te puedo preguntar una reflexión sobre este tema que salió, la polémica por escenas de sexo explícito en libros de colegios bonaerenses para chicos de 14 y 15 años. Hubo quejas de padres por el uso de estos textos que incluyen crudas descripciones de actos sexuales en clases de ESI. ¿Te puedo preguntar tu reflexión sobre esto? Mira, no conozco el tema de lo que estás hablando, pero voy a hacer una apreciación sobre lo que me estás contando. Eh, Creo que a veces, a ver, la educación sexual integral Sí. me parece que es algo súper importante. Eh, luego de, luego creo que esto esté dentro de las escuelas, me parece que ayuda muchísimo a un despertar de conciencia y, y creo que es una nueva generación donde los padres quizás no pueden entender, no sé si por la vergüenza, si por su formación, les cuesta poder aproximarse a esto de lo que en algún momento fue tabú, ¿no? Creo que para mí es muy importante, no sé bien a qué te referís de las imágenes sexuales explícitas, pero creo que es muy importante que alguien acompañe a los niños en en el conocimiento de la sexualidad y de cómo ingresar a una edad, a una nueva era, a una nueva época con conocimientos, no como nosotros, quizás, no sé cuál es tu edad o de repente, que a los padres les hacía muy difícil poder enseñarnos sobre sexualidad y a los maestros también, y no Ujú. era como algo que se tenía que enseñar. Entonces de repente entrábamos con mucho desconocimiento a una edad donde el despertar, donde el encuentro íntimo con otro era como a través de lo que uno podía recolectar y de lo que alguien le podía decir. Y creo, a mí me parece fundamental la educación sexual dentro de la currícula y que los padres puedan acercarse a esto de una manera más natural. Ujú. A veces da mucho miedo y creen que esto puede generar conductas diferentes, pero es lo contrario. Si esto se da con respeto, si se enseña, esto genera mucho Sí, mayor acá habla conciencia. sobre textos, digamos, explícitos de una descripción de un acto sexual, ¿no? Con palabras que por ahí se utilizan más en una intimidad que en un ámbito educativo. Por eso la queja de los padres sobre estos textos. Mira, Cristian, a ver, entramos en Quizá, un terreno quizá donde la a mí me queja no toca mucho fue por la enseñanza de ESI, sino por la forma. la forma, claro, y lo que decía el texto, el lenguaje que utilizaba el texto, ¿no? Mira, yo lo que creo es que hay cosas que tienen que ser llamadas por su nombre, Ujú. ¿sí? Es decir, muchas veces venimos de papás, maestros y demás que les llaman a los órganos sexuales de determinada manera para romantizarlo, para esto, para el otro, cuando las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que hablar claramente. Sí. Las edades implican que el conocimiento que uno le pueda brindar sea determinado. Es decir, vos sabés como psicólogo que tipo 6 años uno va a responder a lo que el niño te pregunte y va a responder hasta ahí, ¿sí? No basta explicarle demasiado en detalle porque eso le va a generar más fantasía que aclaración. Pero a una determinada edad, donde ya son más adultos, creo que hay que enfrentarlo con los nombres como corresponde y no pasa nada hablarlo porque son niños o adolescentes que en muy breve van a encontrarse con eso crudamente en la realidad y van a tener que saber ponerle el nombre que significa y saber cuidarse a uno y cuidarse al otro. Ujú. Por lo cual yo considero que si hablamos con contundencia, en un espacio de respeto y con profesionales o con personas que sepan de lo que está hablando, a mí me parece lo mejor que puede pasar. ¿Sí? Perfecto. Y te lo hablo desde un lugar donde me toca muy personalmente, porque yo transité una situación
con mi hija, que es de público conocimiento, por eso lo nombro, que tiene que ver con una denuncia de abuso sexual infantil en un ámbito escolar, donde hoy están presos, luego de un trayecto muy difícil judicial, un cura, un portero y la preceptora quedó libre bueno, por el beneficio de la duda, le dicen. Entonces sé bastante, porque en un ámbito religioso y educativo de un jardín de infantes abusaron sexualmente a mi hija de 3 años en su momento y a partir de ahí tuve una lucha muy ardua en la justicia, donde estuve en contacto con profesionales especializados en todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Y creo que la educación sexual infantil integral en lo que tiene que ver el ámbito escolar es fundamental para que muchos niños que están transitando situaciones como esta sepan detectar desde temprana infancia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Porque creo que es importantísimo educarlos desde muy chiquititos en educación sexual infantil. Y gracias a eso se descubren muchísimos casos de abuso intrafamiliar, con conocidos y demás que salen a la luz. Pero hay tanto lobo suelto, digo yo, que muchas veces están dentro de los ámbitos que no quieren que se den. ¿Se Claro. entiende? Sí, 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 sí. Entonces, hay mucho, y sabés que es una generación donde se está empezando a hablar muchísimo más de esto, y creo para mí fundamental que las cosas se nombre por su nombre, claramente, y se les enseñe de manera con responsabilidad lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que tiene que ver con el género, lo que tiene que ver con un acto sexual, porque esto es lo que va a hacer que ellos tengan mayores herramientas para enfrentar una etapa con conocimiento y con conciencia y no de una manera eh, abandónica, no sé cómo explicarlo, ¿se Sí, 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 se entiende? entiende, se entiende. Y me parece muy importante esto que decís, ¿no? Sobre la educación sexual integral, porque hablando con distintos profesionales nos contaban que da la sensación que los jóvenes cada vez se cuidan menos, a pesar de tener ESI en algunos colegios, ¿no? O en los colegios. Por la transmisión de enfermedades sexuales que se está viendo últimamente en los más jóvenes, estamos hablando. Creo que es una etapa, yo digo que los puntos medios siempre se logran yendo por extremos, ¿no? Es como que para lograr un punto medio en todo, en la vida, en la sociedad y demás, uno va de una etapa a otra para lograr un punto medio. Es como que, bueno, hay, no sé, épocas tipo dictadura, después empiezan a haber como situaciones como más de libertinaje para poder lograr, che, ni esto está bien, vamos por este camino. Es una época donde los adolescentes empiezan a probar todo, sin, es como que está faltando, yo digo, el líquido de freno, ¿no? Este que te dice, bueno, para y pensá. Ujú. Entonces creo que hay que ayudar, hay que acompañar en saber parar y pensar. La adolescencia es una época donde la impulsividad está más a flor de piel, donde el factor de riesgo no se toma tanto. Uno cuando entra en una etapa más adulta empieza a tomar conciencia, che, mirá que cuando yo era adolescente hacía esto. Esto tiene que ver con una cuestión hormonal, tiene que ver con una cuestión de ciertos neurotransmisores que funcionan en determinada época, que te hacen tomar más riesgo, que te hace... Y eso implica que los adolescentes empiecen encima en una época donde los límites empiezan a desdibujarse, ¿sí? Porque es una época social donde los límites están más desdibujados, donde podemos hacer más cosas, donde hay muchos derechos, pero a veces pocas responsabilidades, ¿no? Empieza a ser una época donde tenemos que empezar a acompañar a nuestros adolescentes que van a ser nuestros futuros adultos, ¿no? Los que guían nuestra sociedad, los que sean, o sea, tenemos que empezar a acompañarlos los profesionales desde lugares en valores y desde lugares con mayor toma de conciencia. Y eso implica una responsabilidad de todos. Si los docentes y los profesionales y las personas que estamos encargadas de pensar no hacemos lo que corresponde, difícilmente podamos enseñarles a ellos con el ejemplo. Ujú. Porque, a ver, yo siempre digo que se enseña desde la coherencia, no desde lo que digo. Desde lo que digo y lo que hago forma una coherencia y eso es lo que enseña. Si yo te estoy todo el día diciendo lo que tenés que hacer, pero no lo hago, difícilmente vos aprendas eso. Vas a aprender más desde el ejemplo que desde la palabra. ¿Se entiende? Desde temprana edad. Entonces, si los adultos encargados de esto tenemos que ser coherentes con lo que hacemos para poder transmitirle a nuestros adolescentes eso para que puedan generar mayor conciencia sobre sus actos y que puedan empezar a tener menor impulsividad al actuar para que tengan menores consecuencias. Bien, Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, muy clara con las explicaciones que nos das. Súper agradecidos y en cualquier momento hacemos otro contacto para seguir charlando de algún otro tema. Y con la situación de tu hija, ojalá que ese preceptor se pudra porque
Sí, bueno, es un gran tema. Yo estuve, la verdad que viste que a veces se nos toca estar de un lado y nos toca estar del otro, y eso también lo que genera empatía. Entonces yo digo, eso también es un gran duelo. Pero a veces uno puede resignificar la energía generando otro tipo de proyectos y está buenísimo también. Ah, Yo digo que a preceptor no, veces portero, perdón, portero dijiste, ¿no? Portero. sí, un cura, un portero y bueno, y la preceptora que estaba involucrada. Así que creo que desde este ámbito uno puede también después ayudar a otros y creo que la vida tiene que ver con ser personas más empáticas, generar valores en lo que hacemos y bueno, no es fácil, pero bueno, uno puede transitarlo y salir fortalecido después de una situación como esa. Así que creo que podemos hacer muy bien a nuestra sociedad y nos toca un poco eso, ¿no? Así que bueno, nada. Carla, agradecerte una vez más. Un besote enorme. Beso enorme, nos contactamos cuando quieras. Hasta luego. Carla Villate, licenciada en Chao, psicología, pasó por Conexión Abierta.